En nuestro pasado siempre encontramos nuestras raíces, encontramos nuestros orígenes, nuestra historia. Y al cabo de unos 500 años más o menos, podemos nosotros decir, afirmar y además con orgullo que los mexicanos somos mestizos, que somos el resultado del encuentro de dos pueblos, de España y de mexicas, de México. Eso somos nosotros. Y yo no sé usted, pero yo sí estoy muy orgulloso de ser mexicano, es decir, de ser mestizo. Y mirando hacia atrás y escarbando en nuestra historia, pues nos damos cuenta que Isabel de Castilla fue reina de lo que hoy es México. Si le gusta, así es. Y si no le gusta, también así es. No podemos borrar nuestra historia, es algo que no se puede hacer. Hoy le platicaré acerca de Isabel de Castilla. Usted sabrá cómo es que ella prohibió la esclavitud en la Nueva España, de común acuerdo con el entonces Papa Alejandro VI. Le platicaré cómo es que gracias a ella se unió España, comenzando por la unificación de los reinos de Castilla, del que ella era reina, y de Aragón, del que era rey su esposo, Fernando. Así que quédese con nosotros, queridos amigos. Hoy le presentaré a Isabel de Castilla y hablaré también, le platicaré acerca de su beatificación y de su canonización. Quédese conmigo. En efecto, queridos amigos, ese es nuestro tema, la reina de Castilla, la reina Isabel la Católica, la esposa del rey Fernando el Católico, de allí el mote, ¿no? Los reyes católicos. Para tratar este tema, busqué a un gran conocedor de las monarquías españolas y también un gran conocedor de la Edad Media, Fernando Villalón. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, feliz de estar aquí. Gracias a ti. Abogado de profesión y conocedor y sabio, pues de gusto. Aunque a mí se me hace que sí, ya tú cuando naciste, como que yo creo que ya traías el virus del conocimiento, ¿no? A mí me gusta mucho, la historia te enseña mucho y te Isabel mucho. la Católica, ¿es medieval o ya no? ¿O está en el filo? Está en el filo entre la parte medieval del siglo XV y el Renacimiento. De hecho, ella inicia el Renacimiento en España. Lo que ella hace es un renacimiento. ¿Qué hace? O sea, es una gran mujer. Yo creo que es la gran reina de España y una de las grandes reinas del mundo. O sea, porque además trasciende, porque ella va a tener un dominio de muchos países en su reino, ¿no? Y esto va a estar también dado también en su canonización, que tenemos que hablar. Ajá. Pero es una gran reina, ¿por qué? Porque hace el Estado moderno. Ella crea. ¿Qué hace? Ella crea España. No había España, eran los diferentes reinos. Y hace una teoría política que veremos, donde un territorio, una ley, un rey, un gobierno y una sola religión. Hoy llamamos cultura, que es lo que define el Estado moderno. La cultura mexicana, ¿qué nos une? El mariachi, el tequila, los norteños, ¿sí? los sones veracruzanos, todo eso nos une. Bueno, en ese momento, ¿qué unía a los catalanes, a los vascos, al reino de Aragón, al reino de León? La fe. La fe. Y con Europa, con el Papa y con toda la cristiandad, con el reino de Francia, con el reino de Inglaterra, con el reino de Portugal. ¿Qué unía a todos ellos? Eso. La forma de ser de Occidente, la cristiandad. Y ella tuvo esa gran visión de decir, no tenemos por qué ser reinados independientes cuando podemos ser una sola nación. Así es. ¿Esa fue idea de ella? Esa es una idea de Fernando y ella, porque es un matrimonio extraordinario. Pero desde el inicio tenemos una niña que la ponen a estudiar
un poco de filosofía, los tutores le dan un poco de filosofía, no solamente religión, no solamente las cuestiones propias de una mujer, sino le enseñan política, le enseñan geografía, le enseñan a gobernar y a pensar como princesa, porque ella estaba destinada a casarse o con un príncipe o con un rey o con alguien noble. Inclusive va a usar armadura, entonces le enseñan a usar la espada. Ella en la toma de Granada siempre estuvo de armadura, en Santa Fe. Es una mujer que se va preparando, que no iba a llegar al reino. ¿Sí? Ella es hija de Juan II y Juan II había tenido de Castilla un primer matrimonio donde tuvo a otro hijo, a su primer hijo. Ella es hija del segundo matrimonio de su padre con Isabel de Portugal. Sí, va a haber muchas Isabel de Portugal y muchas reinas portuguesas porque hay una relación muy grande desde el Reino de León con Portugal, que había sido de la corona de León, que se divide por los hijos del rey. Bueno, ¿dónde entra la Beltraneja? Bueno, porque la que tenía que ser reina de Castilla era la Beltraneja, pero gracias al cardenal Borja queda Isabel. No, ¿cómo es eso? A ver, ella va a entrar, cuando su hermano ve que ya viene y que ya está, que puede tener una sucesión difícil, está su hija, Juana, y está el hermano Alfonso, que es mayor que Isabel. Ella se los lleva de Arévalo, donde está su mamá, y se los lleva al castillo allá donde está el acueducto de Segovia, en ese palacio. Ahí al Alcázar. Al Alcázar, porque quiere tenerlos cerca, para que había conflicto entre los nobles. No quiere que los nobles jueguen con los hermanos y tomen partido, porque era una Castilla donde los nobles se levantaban contra los reyes. Entonces, su hermano lo van a tomar parte de los nobles y lo van a enfrentar contra el rey en ese momento. Pero su hermano Alfonso muere muy jovencito, Y entonces se toman los partidos, unos a favor de Isabel, otros a favor de la Beltraneja. Ajá. Empieza una guerra civil entre el Reino de Castilla. Tratan de casar o casan a Juana, a la Beltraneja, con el rey de Portugal, que era hermano de su mamá, ¿sí? Y entonces Isabel, a ella la tratan de casar con un noble español, y ella pues dice: yo no me quiero casar si no es por amor, y yo escojo con quién me quiero casar. Isabel. ¿A qué edad dijo eso? A los 16 años, o sea, muy jovencita. Ella se impone, es una gran mujer. Hoy sí estamos hablando de grandes mujeres, ella es una de ellas. Y entonces ella ve como candidato a Fernando de Aragón, que era primo. Sí, era primo. O sea, ella escogió a su esposo. A su esposo. Y entonces, para que no se enojara el rey, que tenía el derecho de casarla, se hacen las negociaciones. Fernando no era rey, era nada más príncipe de Aragón, y era un gran hombre que sabía de guerra y que sabía de política, y se van a casar en secreto. Y Fernando tiene que entrar a Castilla vestido como si fuera un jornalero, para que no lo atraparan, porque ya sabían que había ciertas negociaciones. A ver, para que haya suspenso, hasta ese momento no se han casado. No. Llega Fernando de Aragón a Castilla para casarse con Isabel, pero se tiene que disfrazar. Vamos a ubicar a Isabel, vamos a ubicarla en su momento, en su historia, una rápida biografía, y luego que Fernando nos siga diciendo qué pasó, cómo es que se casaron y qué tuvo que ver el entonces cardenal Rodrigo Borja con esa boda. Isabel I de Castilla nació en Madrigal, en las Altas Torres, España, el 22 de abril de 1451.
era hija del rey Juan II de Castilla y de su segunda esposa, Isabel de Portugal. Fue proclamada reina de Castilla el 13 de diciembre de 1454 en Segovia, basando su legitimidad en el Tratado de los Toros de Guisando. Se casó el 19 de octubre de 1469 con el príncipe Fernando de Aragón y junto a él conquistó el reino nazarí de Granada. Durante su reinado, Isabel la Católica reorganizó el sistema de gobierno y la administración centralizando las competencias que antes ostentaban solo los nobles. Reformó el sistema de seguridad ciudadana y llevó a cabo una reforma económica para reducir la deuda que el reino había heredado de su hermanastro y predecesor en el trono, Enrique IV. En 1492 lideró la conquista del Reino de Granada, expulsando el último bastión musulmán de la península. Concedió apoyo a Cristóbal Colón en la búsqueda de las Indias Occidentales, lo que llevó al descubrimiento de América. Cuando Colón regresó a Europa y antes de emprender su segundo viaje a las Indias, la corona le dio sus primeras instrucciones, las cuales obligaban al almirante a que todos los que en la armada viajaban al Nuevo Mundo, de aquí en adelante, trataran muy bien y amorosamente a los indios sin que les hagan enojo alguno. Estas palabras, escasamente conocidas, forman parte de la primera ley de Indias dada en Barcelona el 29 de mayo de 1493. Fernando e Isabel recibieron el título de reyes católicos otorgados por el Papa Alejandro VI mediante la bula Si Convenit el 19 de diciembre de 1496. La reina Isabel I fue una protectora de las artes y una gran coleccionista no solamente de pinturas, sino de telas, bordados, relicarios, joyerías y también literatura. Murió el 26 de noviembre de 1504 a los 53 años de edad, de los cuales gobernó 30 como reina de Castilla y 26 como reina consorte de Aragón al lado de Fernando II. Desde 1974, Isabel I de Castilla es considerada sierva de Dios por la Iglesia Católica y su causa de beatificación está abierta. Ahí está Isabel de Castilla, a la sazón nuestra reina. Si le gusta y si no le gusta también, porque no podemos destruir la historia. Si hablamos nosotros la lengua castellana, es por esta mujer, ¿o no, Fernando? Así es. Así es. Entonces llega Fernando a Castilla, se disfraza allí de obrero, de jornalero. Sí, de jornalero, y total puede eludir las guardias y la vigilancia y se casan. Y se casan. Se casan con una bula que uno de los obispos le da, una bula porque eran primos. La iglesia no permite que te cases entre primos. Y entonces tenía que tener una bula que se la sacaron así medio de la manga, pero no dijeron nunca se lo dijeron hasta que el rey le dice, oye, tu bula es falsa. Y es cuando el cardenal Rodrigo Borgia, que es el jefe de Estado, digamos, del Estado Vaticano, ve y revisa la situación, ya se habían casado. Y es el que le consigue la bula que consolida el matrimonio de Isabel y todavía no era papa el cardenal Rodrigo Borgia, lo sería más tarde. Así es. Tomaría el nombre de Alejandro VI, pero ya hay allí un gran compromiso que nos habla de nuestra historia, Fernando, de esos reinos de Castilla y de Aragón unidos en este matrimonio, como que una gran fidelidad al Papa. Porque el Papa es ahora el cardenal Borgia que había arreglado ese matrimonio. Así es. Y sobre todo es impresionante porque el reino de Castilla siempre había sido superior, el reino de León y Castilla superior. De hecho, es tan importante que Cluny se hace con la plata y el oro español. Cluny en Francia. Y es tan importante que los reyes ingleses, la casa de Lancaster, va a casar a varias princesas con la casa de Castilla y León. O sea, no es cualquier. Se nos ha dicho que eran que España no, que Inglaterra. No. Inglaterra es pobre comparado Inglaterra estaba muerta de hambre ante la corona española. Claro. Entonces,
el punto aquí es esta gran unión, que además de una gran modernidad, porque el lema de los reyes católicos es monta tanto, tanto monta Isabel como Fernando. Es decir, tú puedes mandar en las dos partes, y el rey manda y yo mando. Pero es una reina que toma el poder y lo ejerce y otorga justicia. Sí, tiene la espada para dar justicia. En la Edad Media, si tú tienes la espada, es el que aporta la justicia. No se la da Fernando. Pero Fernando es el gran político, es el consejero de la reina y empiezan a hacer cosas extraordinarias. Primero, ella es una mujer con mucha piedad desde chiquita, que hay una decadencia de esta iglesia en donde tienes algunas gentes haciendo tonterías, monjes viviendo con mujeres en los conventos, hay una cierta decadencia, y ella arma, junto con el cardenal Cisneros, un gran franciscano, la primera reforma de la iglesia, y hace que la iglesia se reforme y tenga hombres santos. Que estos hombres santos van a ser muchísimos santos españoles con su nieto. O sea, de ahí saldrá en Ávila, ¿no? Santa Teresa, San Juan de la Cruz, saldrá también San Ignacio de Loyola, saldrá tantos y tantos santos en esa España que está preparando y en esa forma de que los conventos vuelven a las reglas, que los monjes y los sacerdotes están correctos y hace una reforma diferente. Sí, se tiene que hacer la reforma, pero no rompiendo con la iglesia. Sí, reforma es cuando viene desde dentro. Claro. Si un movimiento así viene de fuera, pues es una revolución. Pero encuentra ella en sus confesores, tanto Fray Alberto Talavera, Alfonso Talavera, como Francisco de Cisneros, grandes hombres santos que le aconsejan. Ella siempre va a tener estos grandes consejeros. No son los grandes hombres como el cardenal primero Mendoza, que viene de las grandes familias, también lo es, sino ella ve que sus confesores sean gente de una ortodoxia y de una disciplina y que ella misma... Que no le den el avión. Así es. Que la corrijan. Así es, que la corrigen. Y bueno, ella va a pertenecer a los franciscanos. Ahorita hablamos. ¿Terciaria? Es terciaria. Y ahorita hablamos de su muerte. Pero ella va a realizar esta reforma, con lo cual empieza un mundo totalmente diferente en esa España, ¿sí? Vuelve otra vez hacia la caridad, vuelve otra vez en esa visión de reyes católicos, ¿no? Además va a ayudar a la reconquista de Granada, que era un reino nazarí, pero que se le había prestado por la corona de Aragón a los musulmanes. Al no pagar la renta, entonces ya vengo por mi reino, me lo tienes que entregar. No es una guerra justa, no fuera una conquista, era su reino, digamos que estaba rentado, tú no me pagas la renta, te sales de mi reino. Y eso fue lo que hicieron. Pero ahí vemos una mujer preocupada por los soldados, ella ve los almacenes de la guerra, que traigan las nuevas armas, que traigan los cañones, ella es una mujer que está en todo eso, no lo delega. Ella crea el pueblo de Santa Fe enfrente de Granada para poder hacer esto. Tengo que hacer una pausa. No, pues esto apenas está empezando y ya nos tiene Isabel de Castilla fascinados. Gracias a ella, entonces, ¿es la expulsión de los árabes de España? No. Será después, la expulsión de los árabes será después. ¿Después de ella? Después de ella lo tiene que hacer Felipe II. Ajá. Ok, hago una pausa, regreso con más de Isabel de Castilla y hablemos de su beatificación, porque, hombre, es la única monarca del mundo que recibe el título de católica, por el Papa, por supuesto, pero no ha sido beatificada ni canonizada. Vuelvo con esto. Continuamos, queridos amigos. Hoy, Isabel de Castilla, Su Majestad, la reina Isabel de Castilla, reina de Castilla, esposa de Fernando Aragón, ambos los reyes católicos. Estoy conversando con Fernando Villalón Ezquerro,
gran conocedor de las monarquías españolas y de la Edad Media. Entonces, Fernando, nos quedamos en decir, oye, pues ya salte de mi territorio, ustedes árabes, váyanse desde aquí, Isabel se arma y luego... Bueno, en la ciudad cae, pero cae por la conveniencia de que los musulmanes no mueran. O sea, ya los tenían sitiados durante varios años. Entonces el rey tiene que entregar la ciudad. Ya no puede recibir, bajo la estrategia de Fernando el Católico, van conquistando y cerrando los caminos donde pueden llevarle ayuda. Porque estamos pensando en una España monolítica en donde hay una guerra entre musulmanes y los reyes de Aragón y Castilla. No. Hay musulmanes que están del lado de Aragón y musulmanes y católicos y cristianos que están del lado de los musulmanes. Recordemos al Cid Campeador. De un lado luchaba por los musulmanes y de otro. Y no son traiciones, son diferentes reinos y son diferentes circunstancias. Entonces va cerrando y bueno, evidentemente son muy buenas gentes porque no entran a la rapiña, les prohíben a sus soldados. Evidentemente llegan a los palacios y ponen la cruz, ¿sí? Y empieza la etapa de conversión con Fray Hernando de Talavera para convertir a los musulmanes, que muchos también habían sido convertidos a los árabes. O sea, cuando llegaron los árabes, algunos preguntaron, y si no, tú tenías que pagar un impuesto, pero no tenías puestos. O te decapito o me pagas un impuesto. Escoges. Escoges. No, pues te pago un impuesto. O te haces musulmán. O te hago esclavo también. Ajá. Bueno, Isabel es una mujer muy adelantada a su tiempo porque además le encarga a la latina, que es una maestra de la escuela de Salamanca. Estamos hablando de mujeres en Salamanca, que son muchas. Hemos hablado, sí, en la universidad, y la trae para que sea una de las maestras de sus hijos. Tiene 5 hijos y a todos y a todas las va a ayudar a que tengan los mejores estudios. Y prueba de ello es que se trae esta mujer de la Universidad de Salamanca para que esté con sus hijos. Y evidentemente esa forma Lebrija hace la primer obra en la cual podemos estudiar el español, el castellano. No lo tiene Alemania, no lo tiene Francia, no lo tiene Inglaterra. Y la segunda obra va a ser del náhuatl, ¿sí? Obra también de España para tener la forma correcta de hablar el náhuatl. No lo teníamos. Pero esto va haciendo que nos podamos comunicar todos en una lengua común. Un país ya moderno, una ley, una lengua. Además, en estos momentos, 1492, hay otro suceso. Ella ve a Colón y apoya a Colón. No porque sí, hay sabios en Granada y en otras partes que le dicen, los cálculos pueden estar equivocados, pero tiene razón. Hay diferentes situaciones, pero ella lo apoya. No lo apoyó el rey de Portugal, no lo apoyó el rey de Francia, lo apoyan los reyes católicos. Y entonces va a venir el descubrimiento de América. En Génova. Así es. ¿Y era de ahí? Sí, pero ya se sabe que no era genovés, que era valenciano. Siempre sí. Sí, que sí era valenciano. Pero recuerda que Génova, pero también Nápoles y que también Sicilia eran los territorios de la corona de Aragón en España. ¿Sí? Entonces hay que entender esa parte, junto con Cerdeña, Malta y varias otras islas, ¿no? Ya se sabe que bueno, él quiso ser un poco discreto, seguramente por alguna situación que se especula mucho, pero que no sabemos, ¿no? Que pudo haber sido pirata contra la corona de Aragón. No lo sabemos correctamente, pero es uno de los chismes. Colón. Pero Colón tiene los planos y se va, y ella tiene la visión, sí, vamos a encontrar, pero todas las personas que tú encuentres los tienes que bautizar. Les vamos a dar lo mejor que nosotros tenemos. Y por lo tanto van a ir franciscanos con ustedes. O sea, ella quiere lo mejor para estas gentes. Que además, hablamos de Rodrigo Borgia, que lo mejor que hace es esa bula, sí, en donde les dice a los reyes católicos y a los portugueses, pueden ir y no les da la propiedad, les dice, tienen que evangelizar. Y ahí empiezan los derechos humanos.
o continúan la dignidad del hombre que ha venido a la iglesia con Santo Tomás, ¿sí? Con San Agustín, con Aristóteles, en esa línea aristotélica de la dignidad del hombre. Y le dice, no podéis esclavizarlos, el Papa. Y son súbditos, es decir, son dueños de sus bienes. Entonces Isabel se enoja cuando llega con en el primer viaje, pues trae esclavizados a unas personas de la española. Le traje un regalito de allá. No, él empezó a venderlas. Y cuando se entera Isabel, le dice, no podés hacer con mis súbditos lo que tú quieres. Y le dice, tienes que pagar lo que te pagaron, encontrármelos, y manda a su ejército a que los busquen. Y ahora le dice, si no queréis acabar en la horca, tú vas a regresarlos y los indemnizas. Y te los llevas de regreso. Es una mujer muy justa, muy correcta. Y entonces, bueno, el hecho de que haya mandado la evangelización, pues es un gran milagro. O sea, porque había muchísimas religiones aquí, no solamente, había muchas religiones en América y muchas religiones en lo que hoy es México, ¿no? En ese México antes de México, ¿no? Sí. Entonces, eso sí, no todo era el Imperio Azteca, ¿no? Así es. Entonces, es una mujer que va viendo ese reino, cómo florece, cómo se acaba con la parte de guerras civiles que se tenía, porque ella va siendo justa con los nobles, pero también con los pueblos. Y ella tiene una gran capacidad de entender las circunstancias y el momento. En 1492 también ella tiene, lamentablemente, que expulsar a los judíos. A ella le cuesta mucho expulsar a los judíos, porque ella tiene el tesorero del reino, el señor es judío. Su médico es judío. El que se casó con su mejor amiga era de origen judío. Y Fernando también tenía una abuela que era judía. Entonces, no era fácil decirles, pero hay que entenderlo en la época. Los judíos eran nómadas. Los judíos iban y venían de diferentes lugares, entraban y salían. Sí, a veces estaban en Córdoba y a veces iban a Egipto, a veces estaban en Toledo. Y ellos estaban tolerados. Era como tener un permiso de residencia. Sí, en cualquier país tú tienes una residencia, no eres nacional y se corta, o te la vencen o te vas cuando yo te diga. El problema es, lo hace para protegerlos, porque mucha gente... O sea, ¿cómo? ¿Los expulsa de España para protegerlos? Claro, porque mucha gente veía varios problemas que traían ellos. Primero tenías el origen de que ellos abrieron las murallas a los árabes, sí, y eso está dicho por ellos en la Enciclopedia Judía y está dicho por los grandes historiadores de esa época. Entonces estaban resentidos muchos porque abrieron las murallas a los musulmanes. Segundo, había agio, había mucho lucro excesivo. Tuvo que dictar Isabel y Fernando que con moneda de oro y de plata, que no podías cobrar más del 30% de interés anual. Entonces imagínate lo que había en agio. Entonces evidentemente pues había un resquemor. Por eso los sábados son los mercados, para que el trabajador que se le da su jornal el sábado pueda comprar y que no tenga esa venta de alguna. Entonces había es una protección hacia ellos. En ninguna otra nación se les expulsó. Muchas veces en Inglaterra se les mató, en Alemania. Y estas son de las últimas expulsiones que hay del medievo, y después será Portugal, pero luego vendrán muchas más, Lituania, Polonia y otras más. El edicto de expulsión, y eso quiero hablarlo, es un edicto muy justo en varias razones. Cuando se los explican y lo leen y no entienden el contexto es, tus bienes te los llevas, pero no puedes llevar oro y plata, porque es parte del reino, es la riqueza del reino. ¿Qué había? Los cheques de viajero. ¿Quiénes manejaban los cheques de viajero? O los templarios o los judíos. Si tú te ibas a París, tú vete con David y ahí te va a pagar el cheque de viajero. Ningún viajero, ninguno, católico o no católico, llevaba oro. El no permitir que llevaran oro era quitarles a todo mundo que lo robaran. Si tú vendías tu propiedad, que no te estafaran. Es decir, el precio que tú la vendiste, si tus descendientes, no habla de cuántos grados, llegaran o regresas tú en el mismo precio que te compraron, tú compras. ¿Ah? Y por eso muchos judíos, sí,
tenían su llave para volver y regresar a sus viejas casas. Y no les permitían armas porque no quería que fueran destrozando los pueblos por los que pasaran para irse del reino. Eso es una especie de... o te conviertes. Pero la conversión es una conversión sincera. Nuestra religión es de corazón. Si tú te confiesas sin el propósito de enmienda, pues no vale la confesión. Igual que si tú te conviertes... Si en el bautismo te preguntan, ¿renuncias a Satanás? Y tú dices sí, pero estás pensando no. No vale no hay sacramento. Exactamente. Entonces, Es nulo. no son conversiones forzadas como nos lo han querido hacer. Entonces, es importante esta situación. Y tan es así que Señor y su médico se convierten. Y se convierten muchos más. ¿Sí? Ahora, como parte de su reino ya era la Nueva España, entonces los jesuitas que ya estaban instalados aquí No, pero también tienen que salir, ¿o no? los jesuitas todavía no están formados. Esas misiones No, jesuitas que pero eso las será dejan en hasta California. 1571. Los jesuitas llegan a México en 1571. Entonces Todavía- es una segunda... Sí, los últimos que llegan son los jesuitas. Ok. O sea, pero ¿qué hace Isabel? Bueno, además recuerda que los judíos tenían un idioma, el ladino, en Sefarad. Entonces también, y sus propias leyes. Entonces, esta modernidad que estamos hablando, que haya una sola ley para todas partes, que haya una sola justicia, es una parte muy moderna de lo que hoy goza el Estado, de lo que hoy vivimos. Entonces, es sumamente moderno, es parte de lo mismo. Y va a tener gentes extraordinarias, que el cardenal Cisneros va a hacer la Biblia políglota, nada más y nada menos, mucho tiempo antes que Lutero, y también estará la Biblia de la Casa de Alba, de los duques de Alba, también en diferentes idiomas. Pero es impresionante lo que ella hace. Ella manda misioneros y sus leyes y su testamento es impresionante. Manda misioneros a la Nueva España. Todavía no está descubierta Nueva España. Ah, todavía no. No, todavía, es 1519. Entonces, ¿los manda a dónde? A lo que va a ser el Caribe, Puerto Rico, la Española, Haití, todo esto, Panamá, a toda esta parte, ¿no? Toda esta parte. Pero pide que no se les maltrate. De hecho, en su testamento codicilo de 1504, agrega su testamento, amplía su testamento y dice que sus súbditos tienen que ser cuidados, que no puede haber agravio contra su persona o sus bienes, y que la corona tiene que pagar. Hay un espacio de 24 años, Fernando. El señor Colón, 1497. 92. 1492. Entonces son 30 años. El señor Cortés, 1521. La caída de Tenochtitlan. Cuando Cristóbal Colón llega a este continente, 1492, la reina es Isabel. Así es. ¿Y con Hernán Cortés también? No, ya con Hernán Cortés Hernán Cortés tiene varios periodos, porque Hernán Cortés sí llega con Isabel. Sí, llega con ella. A la española. ¿Sí? De ahí se hace notario. La española es Santo Domingo. Santo Domingo. Y tiene al cardenal Cisneros, y tiene a Fernando el Católico como rey, también, como regente de Castilla, y tiene a Carlos V. O sea, fíjate, Cortés tiene todo eso, pero está imbuido de la escuela de Salamanca, porque estudia en la escuela de Salamanca, y está imbuido de la religión, de esa religión católica. Muy, muy fuerte, todos los conquistadores, de esa Isabel. Sí, y ¿en del qué cardenal Cisneros. momento Isabel se entera de que no es a la India a donde llegó Cristóbal Colón, sino que es un nuevo continente? Ahí tiene que entrar un señor florentino de apellido Vespucci, Claro. y de nombre Américo. Así es. Tengo que hacer una pausa. Regresamos con más de esto y de esta poderosa, creyente, gran política, reina de Castilla y a la sazón de la Nueva España, Isabel de Castilla, Isabel la Católica. Y continuamos con Isabel la Católica, reina de Castilla. Lo dije hace un momento y lo voy a repetir. Si nuestra lengua hoy en México es la lengua castellana,
es porque es la lengua de Isabel de Castilla. Fernando, entonces, cada vez se pone más interesante esto. Fue reina con Cristóbal Colón, fue reina con Hernán Cortés. Claro. O sea, ella vive todo este hallazgo, este descubrimiento. Te había preguntado en qué momento ella se entera que a donde llegó Cristóbal Colón no era la India por otra ruta, sino que es un continente nuevo. Colón no lo sabía. Él murió sin saberlo. Sí, es lo que se dice. Pero aquí entra el señor Américo Vespucci. Bueno, entra después, pero lo que te quiero decir es, sí, los sabios que ella tenía eran grandes maestros. ¿Sí? O sea, es el momento, solamente los portugueses y los españoles tenían la tecnología para navegar. No la tenían los ingleses, no la tenían los franceses. Ajá. De hecho, los ingleses los van a tener hasta Felipe II, porque Felipe II se los otorga como príncipe consorte. Pero ellos eran los que tenían los mejores mapas. La escuela de Sevilla, que hizo una escuela de los mareados, es decir, la Universidad de los Mareados era la escuela para capitanes y grumetes, la primera escuela o universidad para ser oficiales de la Marina. Y entonces todos estos mapas y todos estos conocimientos, claro que lo van viendo no solamente los monjes, sino grandes sabios, ¿no? Inclusive de Salamanca y de otras universidades españolas. Ella muere sabiendo que es un nuevo continente. Ella muere sabiendo que está en otro continente, sí, Ajá. sí, pero no se sabe qué tan cerca está de China. O sea, ahí muere. Pero muere con esa visión de son mis súbditos y no les puedo hacer daño y reparar el daño. También lo hace la reparación del daño cuando asaltan a los judíos en su camino. Ella paga de su peculio a los judíos que son asaltados en Barcelona y en diferentes lugares. Ella tiene una visión muy clara de cómo ayudar a la gente, sí, y de ser justa. Y empieza esa España justa a dar grandes beneficios, ¿no? Un mundo en donde además es una España rica. Es tan rica que el rey de Inglaterra acepta que Catalina se case primero con Arturo. Entonces Catalina de Aragón es hija de ella. Es hija de ella, una mujer muy guapa, muy hermosa, de pelos dorados, güero, de ojos verdes, muy bella, y que Enrique VIII, el hermano mayor de Arturo se muere en la noche de bodas, de la borrachera yo creo, y la dote ya estaba gastada y el rey de Inglaterra no la podía regresar. Y le dice, bueno, que se case con el hermano 3 años menor o 4 años menor, y se casa con Enrique VIII. Pero Isabel, su hija, se casa con el rey de Portugal. Y Juana... O sea, ¿ella será la santa Isabel de Portugal? ¿No? No, o sea, ella... ¿Santa Isabel de Portugal es hija de Isabel? No, Isabel de Portugal, no. Isabel, hija de los reyes católicos, se va a casar con el rey de Portugal. ¿Sí? Ajá. Y también Juana se va a casar con el heredero de Maximiliano de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano, y del... Felipe el Hermoso, que viene de Flandes, y que de ahí saldrá su nieto, su heredero, que es Carlos V. Entonces, Juana la Loca es hija de Isabel de Castilla. Así es. No me quedó claro lo de Isabel de Portugal. Hay una santa, Isabel de Portugal. Pero no es la hija de la reina. No es. Es una hija de Isabel, de nombre Isabel, se casa con el rey de Portugal. Así es. Muy bien. Y regresa porque el rey se muere y regresa joven y no se vuelve a casar. Se va a un convento. Y Alfonso, su hijo, muere. Lamentablemente, el heredero muere. Y entonces la corona va a tener que ser, ¿para quién? Para Juana, la única que vive, la que no es reina de otra parte. Porque es la que está en el orden de sucesión. O sea, todo el mundo quería casarse con los hijos de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón. Por el poder que tenían y la economía que tenían, ¿no? Entonces, es muy interesante. ¿Quién es su sucesor? La sucesora va a ser Juana, porque como Alfonso muere, la que está en el orden del sucesorio es Juana, que está casada con Felipe el Hermoso, que no es todavía ni emperador, ni heredado del abuelo, nada. Y entonces la casa, pero ella muere, ¿sí? Y empieza
como está muy chica, el cardenal Cisneros es el regente y luego su papá, Fernando el Católico. Pero los reinos se iban a dividir. Ah, Y entonces Fernando se casa con una princesa francesa. Y viene Felipe el Hermoso y pactan que él gobierna, pero bajo la supervisión de Fernando. Fernando se nos muere y entra, y entonces el heredero, porque Juana no puede gobernar porque está deprimida, no creo que loca, es Carlos V, Carlos I de España. Es el heredero al trono de los reyes católicos. ¿hijo de Isabel? Nieto de Isabel. Nieto de Isabel. Hijo de Juana y Felipe. Una precisión, Felipe el Hermoso, no confundir con el francés, con el rey francés que hizo lo que se le dio la gana. Pero con el año Papa Clemente 1200, o sea, sí hay una diferencia, espero no confundirlo. Fer, ¿por qué esta mujer, la única monarca en toda la historia que lleva el título de católica, título conferido por el Santo Padre, no ha sido beatificada? Bueno, mira, la beatificación es muy interesante porque yo sé que el proceso está. Sí, la beatificación es pedida por una argentina. ¿Por qué? Porque esta mujer le escribe a Pío XII que dice, yo soy católica y lo mejor que tengo... ¿A quién? ¿A Pío quién? A Pío XII. Ajá. Le dice en el 56-57, hay que abrir el proceso de canonización. El Papa la toma en serio. Fíjate, una mujer cualquiera, argentina, ama de casa, no, y abre el proceso de canonización. Con Pío XII. Empieza los estudios con Pío XII y en el 67 empieza ya el proceso como tal. Es un proceso que lleva 20 años de estudio, del 67 hasta el 87, en donde el Papa Juan Pablo II estuvo a punto para 1992, en el encuentro de dos mundos, los 500 años de nuestro encuentro, la iban a canonizar. A beatificar. Es sierva de Dios. ¿Qué significa sierva de Dios? Que la causa está metida. Que la iglesia está segura que ella está con Cristo en los cielos. Sí, okay. ¿Sí? Ajá. Sí, claro, no se abre un proceso para que no es viable. Así es. No ha habido un problema. O sea, no ha habido un problema y todo está listo para que lo hubieran canonizado desde el 92. No ha habido un problema, ni una queja, ni nada que haya servido como un pretexto. Hay milagro. Hay un sacerdote que está postrado con cáncer de cerebro, certificado, y que los padres y los parientes van a la tumba en Granada y le piden llorando el favor. Es mi hijo, es sacerdote, tiene cáncer, no lo dejes morir. Y ese es el primer milagro. Y el milagro más grande es la cristiandad, es que América sea católica. Otro milagro, que aquí no haya habido. Y ha habido favores. O sea, también recuerda que dentro de las causas hay favores. Sí. Y que desde el inicio el sepelio está dado en Roma, de su sepelio, ¿sí? 2 años después. Y tenía ya esa fama de santidad. Quien da la homilía es un agente de Flandes, nada que ver con España, porque todavía no pertenece a España, y dice que ella está enterrada con el hábito franciscano en tierra. Ándale. Porque era terciaria franciscana. Exactamente. Hay un asilo para ancianos que es una cosa impresionante, una belleza, una pulcritud. Así se llama la congregación, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. En Calzada de Tlalpan, lleva tu nombre, San Fernando, la calle, y se llama Casa Hogar Isabel la Católica. Y está al ingreso una escultura de tamaño natural de ella. Y creo que allí sigue haciendo muchos favores. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Esperemos que pronto sea proclamada beata nuestra reina, ¿no? Claro, claro. Hay que rezar y hay que tener el culto público para que esto se haga también Y posible. pedirle algún favor. Claro. Porque a los santos hay que ponerlos a trabajar para su beatificación. Gracias. Y gracias a usted también por el favor de su atención, pues yo me siento muy satisfecho de haberle presentado a una gran mujer, Isabel de Castilla, Isabel la Católica, reina de España, reina de la Nueva España. Dios le guarde. Gracias.